Bien, buenos días. Sean todos bienvenidos. Saludarlos con la gracia y la paz de nuestro Señor. Amén. Pido licencia por mi esposa y mi hijo Seba, que no se estaban sintiendo muy bien el día de hoy y se tuvieron que quedar en casa. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Miren, no sé si esta historia que les voy a contar es cierta o si es un invento, pero sirve para ilustrar el tema que vamos a compartir el día de hoy. Dice esta historia que un alpinista estaba escalando una montaña muy alta, nevada por supuesto, y tuvo algunas complicaciones cuando se dirigía hacia la cima y se le hizo de noche. Y ustedes saben, si han visto películas de alpinismo, escalar de noche ya se hace muy, pero muy complicado. Entonces resulta que él quedó atrapado en medio de la noche y perdió el equilibrio. Y también, no sé si ustedes sabían, siempre los alpinistas llevan una cuerda de seguridad. Él pierde el equilibrio y cae al vacío, en plena noche, oscura, ¿verdad? Entonces a lo que va cayendo, por supuesto la soga de seguridad lo sostiene, lo salva de matarse y caer en el abismo, pero él queda colgado, él no podía ver absolutamente nada en la profunda noche. Y cuenta la historia, por supuesto que no estoy haciendo gracias hermano, ningún tipo de análisis teológico con esto, pero supuestamente él escucha una voz que le decía, corta la soga y confía en mí. Corta la soga y confía en mí. Y resulta que, bueno, él decidió no cortar la soga y el día siguiente los rescatistas lo encontraron muerto, colgando a 2 metros del piso. A 2 metros del piso. Como digo, tendría que corroborar la fuente a ver si esto es verdad. Pero el tema es de que el hombre dudó en determinado momento, la duda lo paralizó. ¿Y qué fue lo que aconteció con él? Murió. ¿De acuerdo? Así actúa la duda. Esa es la naturaleza y eso es lo que hace la duda. Es como que nos hace morir colgados, nos paraliza, nos estanca. Y eso es lo que sucede cuando comenzamos a dudar de Dios en medio de dificultades. Como vamos a ver en esta mañana, vamos a estar aprendiendo que lo peor que podemos hacer en tiempos de prueba es dudar del Señor. Eso es lo peor que podemos hacer. Y vamos a estar abriendo la Biblia en Números 14, versículos del 1 al 10. Números 14, versículos del 1 al 10. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en este tremendo pasaje? Israel está al borde de la tierra prometida. Enseguida nos vamos a meter más de lleno. Bien, ya no son esclavos, han salido de la esclavitud de Egipto, son un pueblo libre, guiado por la presencia de Dios, han visto señal tras señal de parte de Dios y sin embargo, frente a la tierra prometida, a lo que Dios les había prometido, sucede algo. Dudan. Por eso les estaba diciendo que hoy en la mañana vamos a ver que lo peor que podemos hacer en tiempos de prueba es dudar del Señor. Y vamos a estar viendo qué no hacer en tiempos de prueba, qué sí hacer en tiempos de prueba y de dónde sacamos la fuerza en estos tiempos de prueba. Entonces vamos a dar lectura y para ello voy a rogarle que podamos ponernos en pie de Números, capítulo 14, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa?
¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Vamos a orar. Amado Padre, queremos pedirte en esta mañana que hables a nuestro corazón. Amado Dios, enséñanos a confiar cuando no entendemos lo que estás haciendo, a creer cuando todo parece imposible, que no seamos como Israel en el desierto, amado Señor, sino como un Josué, un Caleb, un Moisés, un Aarón, llenos de fe, amado Señor. Ayúdanos a sacar las fuerzas de ti y a no apartar nunca la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Te lo queremos pedir en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Bien, como les dije, vamos a estar viendo a partir del pasaje lo que no debemos hacer en tiempos de prueba, lo que sí debemos hacer y de dónde sacamos las fuerzas. Bien, ¿qué está pasando? Siempre que vamos a leer pasajes, y especialmente los del Antiguo Testamento, tenemos que ponernos dentro del contexto, ¿de acuerdo? ¿Y qué está sucediendo hasta acá? Como había dicho yo en un inicio, Israel es ya un pueblo libre. Es un pueblo libre. Han sido rescatados por Dios, quien había elegido a su líder, en este caso Moisés, para dirigirlos a través del desierto. Y había un objetivo luego que el Mar Rojo aplastara a los egipcios, que era que el pueblo de Dios, en este caso Israel, tenía que llegar a la tierra prometida. Bien, a Canaán. Y ya están a punto de hacer eso. Si ustedes leen ahora en sus casas, Números, capítulo 13, resulta que allí se explica que el pueblo de Israel escoge a 12 hombres, para que vayan y espíen Cades Barnea o Canaán, que espíen, ¿bien? Para que traigan noticias y le digan al pueblo qué es lo que habían podido observar, que habían visto. Y resulta que de los 12 que vuelven, imagínense, de los 12 que vuelven, 10 de estos espías vuelven con terribles noticias, según el parecer de ellos, por supuesto. Porque habían visto hombres muy altos en Canaán, gigantes, a su entender, tal vez movidos por el pánico, y llegan con este tipo de noticia a Israel. Y dicen, ¿saben una cosa? Esto es imposible. Son un número tremendo, son enormes, son muy fuertes. Es como que Bolivia le gane 4-0 a Alemania en el Mundial, por decir algo. Es imposible, no se va a poder. Pero dos de estos, Josué y Caleb, bien, tenían una opinión absolutamente distinta a la de estos otros 10. La opinión de ellos era, Dios nos ha prometido. Y eso es algo que cuando leemos Números 14 no podemos dejar de mirar. Dios había prometido al pueblo de Israel que la tierra prometida iba a ser de ellos. No es que Dios les había dicho, ¿saben, chocos? Puede ser, a ver, aproxímense, envíen unos cuantos espías
Y si está muy peleaguda la cosa, no, negativo, se viene para atrás nomás. No les dijo eso. Yo les voy a entregar en su mano. Pero ustedes notan, a partir del versículo 1 del capítulo 14, dice que toda la congregación, cuando se refiere a toda la congregación, está hablando de todo el pueblo. Claro, podemos dejar exentos de esta forma de hablar, porque es hiperbólico, no hay duda. Podemos dejarlo afuera a Moisés, a Aarón, al menos a Josué y a Caleb. Seguramente había algunos otros, pero el punto es que en su gran mayoría, todo el pueblo rompió en llanto. Rompió en llanto. Y no era un llanto por, Señor, ayúdanos. No. Era un llanto de desamparo, era un llanto de amargura, de desesperanza. Y hasta acá tenemos que nuevamente revisar todo lo que ha pasado. ¿Realmente estaban justificados de hacer esto? A ver, hasta acá ya este mismo pueblo ha visto las 10 plagas de Egipto. ¿Recuerda aquello? Ha visto la mano poderosa de Dios con las 10 plagas de Egipto. Imagínense cuán tremendo habrá sido ver todo lo que sucedió en Egipto y aún así decir, no, negativo, echémonos a llorar porque no hay solución sobre este tema. Pues no solo eso. El paso por el Mar Rojo. O sea, vieron que el mar de forma antinatural se abrió de par en par. Pared de agua a la izquierda, pared de agua a la derecha, pasaron en seco, incluso el lodo del fondo se había secado para que no pasen ahí y se anden hundiendo como arena movediza. Y no solamente eso, sino que pasan, Moisés levantando el báculo, baja el báculo, se cierra el mar y aplasta, aniquila a los egipcios. A ver, pongámonos un momento en los pantalones de esa congregación. Son señales tremendas. No solamente han visto eso, empiezan a quejarse, Señor, nos estamos muriendo de hambre en el desierto, no hay ni un árbol, no hay nada para comer aquí. Y empieza a descender maná del cielo. Kellogg's, cereal del cielo, empieza a descender. Y aún así seguían. Señor, no, ya ahora estamos podridos del maná. Necesitamos agua. Agarra tu báculo, Moisés, golpea la peña. ¿Y qué pasó? Empezó a salir agua de una roca. De una roca. Empezó a salir agua. Había una nube de día. Una columna de fuego de noche. O sea, son muchas las señales que hacían evidente que Dios los había estado acompañando, ¿verdad? Pero ellos estaban en un momento de crisis. No era un llanto de arrepentimiento, sino de desesperación. No lloran porque creen en Dios, lloran porque no creen en Él. Imaginemos eso. Lloran porque no creen en Él. Hace poco hice un devocional en donde yo decía que en realidad lo difícil no es creer en Dios. Lo difícil aquí es creerle a Dios. Ese es el problema que la mayoría tiene. En su gran mayoría todo el mundo cree que Dios existe, que es real. Hay evidencias que comprueban su existencia. Pero lo difícil no es eso. Lo difícil está en creerle a Él. Y claramente Israel no le estaba creyendo a Dios. ¿Y qué fue lo que sucede? Rompen en llanto y cuando hay desesperación, cuando hay incredulidad, cuando hay falta de fe, aparece la murmuración, la queja. Se empezaron a quejar contra Moisés y Aarón. Claro, eran los representantes de Dios ante el pueblo. Se empezaron a quejar. La queja es la primer señal de incredulidad. Cuando el corazón deja de confiar, la boca comienza a quejarse.
Cuando el corazón ya no cree, empieza a aparecer la queja. Y saben lo que empiezan a decir, ¿no? Si hemos prestado atención al pasaje. Ojalá muriéramos en Egipto. A ver, ojalá nos enterraran en Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Era tanta la desesperación que tenían, que le estaban pidiendo a Dios que los mate. A ver, imagínense el punto de la desesperación a la cual habían llegado. Y esto revela que tenían un espíritu derrotado. Preferían la esclavitud antes que la fe, preferían la muerte antes que seguir confiando en lo que Dios ya había prometido. Y siguen, ¿no? Pero ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Están mirando al ejército enemigo, están mirando a los gigantes. Es imposible vencerlos. Están culpando a Dios por su propia falta de fe. Y así opera la incredulidad, cambia la imagen de Dios de padre, la cambia a adversario. Ellos estaban viendo, no importa todo lo que Dios ya ha hecho, esto seguro no lo puede hacer. Dios es malo. ¿Cómo va a permitir esto? Eso les estaba pasando. ¿Y qué hacen? No? Ya el versículo 4 es aún más grave. ¿Saben una cosa? Designemos un capitán. Y eso es bastante grave, porque Dios ya les había designado un capitán. Designemos un capitán y va embora, de vuelta para Egipto. Esto se llama rebelión abierta. Querer reemplazar el liderazgo de Dios por un liderazgo mundano, humano. Y eso hacemos muchas veces. No quiero saber nada con la voluntad de Dios, voy a hacer lo que yo quiero. Y de pronto no hay una expresión así abierta que uno declara al cielo, ahora vas a ver, Señor, voy a hacer lo que me da la gana. No, pero en nuestro corazón sí. En nuestro corazón sí. ¿Qué hacen Moisés y Aarón? Moisés y Aarón, que en este caso son una representación de nuestro Señor Jesús, permanecen fieles a la voluntad del Padre. Esto nos hace acuerdo a cómo el Señor Jesucristo, esto lo vimos la semana pasada, aún ante un momento de prueba tan difícil que era como cuando venían a arrestarlo, permaneció firme, no retrocedió y se postran en suelo. No por miedo, Moisés y Aarón se postran en el suelo, sino para interceder por el pueblo. Qué gran misericordia que tiene Dios de nosotros. Que a pesar de nuestra incredulidad, Cristo sigue intercediendo por nosotros. Y Josué y Caleb, ¿qué hacen? Rasgan sus vestidos. Eso era una señal cultural en el pueblo judío de, ¡ay, esto no puede ser! Es una señal de dolor. Y miren la diferencia entre la gente de fe y la gente incrédula. ¿Qué es lo que declaran ellos a partir del versículo 8? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Se recuerdan lo que dice Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le está diciendo aquí Josué y Caleb a toda la congregación? Si tenemos fe, si agradamos a Dios, Él nos va a entregar la tierra. Él nos va a hacer vencer a estos gigantes con los cuales supuestamente no podemos. Ellos estaban mirando con ojos de fe lo que los demás no podían ver. Por eso es tan importante también con quién nos juntamos. Es muy importante que las personas con las que nos juntemos tengan una mirada de fe. Que no sean como estos incrédulos, que nos van a decir, no, ¿sabes qué? Mejor metele por aquí porque parece que Dios ya se tardó. En fin, no. ¿Con quién nos juntamos? Pero estos tremendos, en su obstinación, en su rebeldía, ante las palabras de fe de Josué y Caleb, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? Tomen piedras, agarren piedras, los vamos a matar a estos que están queriendo impedirnos hacer nuestra propia voluntad. Los vamos a aniquilar. Ahí también hay un retrato de la multitud gritando, crucifíquele, crucifíquele.
Tomen piedras. Y si no hubiera sido que la presencia, la gloria del Señor se puso en medio de la congregación, los hubieran apedreado, amados hermanos. La incredulidad no solo ciega, sino también endurece nuestro corazón. Lo endurece. Entonces, como les estaba diciendo a un inicio, lo peor que podemos hacer en tiempos de prueba es dudar del Señor. Eso es lo peor que podemos hacer. Así que nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué no hacer en tiempos de prueba? ¿Qué no hacer en tiempos de prueba? Bien, lo primero que no debemos hacer en tiempos de prueba es ceder ante la incredulidad. Ceder ante la incredulidad. Israel había visto la mano de Dios, pero aún así dudó. Amados hermanos, la incredulidad no depende de lo que ves, sino de lo que uno decide creer. ¿Qué estoy decidido a creer? ¿Estoy decidido a creer que una prueba, un problema es más grande o estoy decidido a creer que Dios es el que es? ¿En quién he confiado? Y hay muchos ejemplos que podemos citar. Cuando un cristiano enferma y empieza a pensar, ¿pero qué sucede? ¿Acaso Dios me escucha? Ya vengo orando tanto tiempo y no se va este asunto. Es más, de pronto hasta se ha puesto peor. Y ahí empieza la duda, ¿no? La incredulidad, ¿será realmente? Creo que no, mejor no le voy a creer a Dios de que esto me ayuda bien. Voy a tratar de tomar una solución por mis propias fuerzas. O de pronto, una familia que está atravesando una tremenda crisis económica y pierde la fe en la provisión de Dios. Y de pronto el líder de la casa dice, ¿saben qué? Voy a tener que hacer lo que sea. Y de pronto empieza a tratar de hacer dinero mal habido, o se empieza a desesperar. Y ahí empieza la queja, no, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y uno no entiende, ¿no es verdad? ¿O cuántas veces nos ha podido suceder que hemos orado por algo? Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi mujer. Sigue con cara de empanada todos los días. Y oro, y oro, y oro, y nada. No cambia la cosa. Y ahí entra el desánimo. ¿Saben? Hay algo tremendo con este asunto también, de que el Señor muchas veces permite que estemos una y otra y otra y otra vez en oración para enseñarnos a depender y a confiar de Él. O por ejemplo, ¿a cuántos no les ha podido pasar acá que están atravesando algún tipo de prueba económica, en su mayoría de pronto, y ven al tremendo impío que bebe todos los días, que anda haciendo de su vida un poncho, tira vida, y parece que todos los días viene más bendición a su vida? Y uno dice, pero ¿y qué rayos? O sea, realmente creo que le estoy pelando al gajo. Pero así se nos va metiendo, ¿qué? La incredulidad. Y esto también le pasó a los discípulos, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, Mateo 14, del 30 al 31. Pero al ver el fuerte viento, están los discípulos con el Señor en la balsa, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, en este caso es cuando Pedro baja de la barca y camina sobre las aguas. Comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Que debe ser la oración más sincera casi que de toda la Biblia esta, ¿no? Señor, sálvame.
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Está la duda nuevamente. En Juan 20:25 algo similar ya a todos los discípulos. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, en el caso de Tomás: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Estaba necesitando ver para creer. Y es que así somos. Necesitamos ver para creer. Cada vez que dudamos del poder de Dios, comenzamos a hundirnos, como Pedro. La duda no mata a Dios, pero sí mata nuestra fe. De hecho, titulé este sermón: la duda mata. La duda mata. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que Dios sí o sí lo va a sanar, que Dios sí o sí va a traer una volqueta de dinero para solucionar su crisis económica. No, le estoy diciendo que, por ejemplo, en su palabra el Señor dice que todo nos ayuda bien. La situación que sea que estés atravesando ahora, te ayuda bien. Ay, no, pero no puedo ver cómo me ayuda bien porque ahora estoy peor que esto que el otro, pero el Señor dice que te ayuda bien. Hay un aspecto de tu carácter que está siendo formado a la semejanza de Cristo y te ayuda bien. Pero también su palabra dice que sobre la gracia que ya nos ha dado aún más gracia. Dios tranquilamente pudo haber dicho: bueno, con la gracia en la cruz es suficiente. Arréglenselas ahora, papito. Pudo bien haber dicho eso. Pero sobre esa gracia nos da más gracia. Y nos dice cosas como, por ejemplo, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serían añadidas. ¿Ve? ¿Qué otra cosa no debemos hacer en tiempos de prueba? Murmurar contra la voluntad de Dios. No debemos murmurar contra la voluntad de Dios. ¿Recuerdan, no? Nuestra lectura en Números. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? La murmuración es una declaración de desconfianza. Eso es la murmuración. Y podemos citar muchos ejemplos de esto igual. ¿Cuántas veces no se nos ha pasado por la mente el pensamiento: pero ¿por qué me pasa a mí esto si yo soy creyente? Me bauticé, me congrego todos los domingos, Señor, leo tu palabra regularmente, estoy viviendo una vida de obediencia. ¿Por qué rayos me pasa esto a mí? Recuerda un momento a Job. Se le mueren los hijos, se le destruye todo, pierde su riqueza. ¿Y qué dice la mujer de Job? ¿Se acuerdan? ¿Por qué mejor no maldices al Señor y te mueres? Y agarra a Job, aún manteniendo su fe en este momento tremendo de prueba, y le dice: como una necia has hablado, mujer. Aunque el Señor me haga lo que me haga, yo voy a estar firme. ¿Ven? No dijo: ¿por qué me pasa esto a mí si yo creo en ti, Señor? O cuántas veces hemos pensado: si Dios me amara, no me haría pasar por esto. No, pero ¿cómo puede ser posible si yo soy hijo de Dios, pero otros tienen más que yo? Y yo estoy sirviendo a Dios. Y todavía que sirvo a Dios, doy de mi tiempo, otros que no hacen absolutamente nada para Dios, les está yendo de maravilla. No, Señor, ya es definitivo, me cansé de esperar. Voy a tomar el toro por las astas yo. Y ahí aparece un Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y toma a su sierva Agar. No, ya se tardó la promesa, hija. Sara, ya demasiado. Sí, Abrancito, papito. Vámonos más con Agar. Murmurando en contra de la voluntad de Dios. Murmurando. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento que hablan
de murmuración. ¿Recuerdan, por ejemplo, un pasaje que estuvimos estudiando en Juan 6, del 60 al 61, cuando el Señor les dijo, el que no bebe mi sangre y come mi carne, no es digno de mí. ¿Y qué dijeron los discípulos al oírla? Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Cuántas veces somos así al leer la palabra del Señor? Que leemos cosas y decimos, no, la verdad que esto no me cuadra, no me hace sentido. Seguir soportando a un esposo que no se puede soportar, seguir soportando una relación de matrimonio que ya debió haberse acabado, solamente por mantener el pacto y la obediencia a Dios. No, tener que obedecer al Señor con la oportunidad que tengo de hacerme millonario en la política o en este cargo que tengo. No, es una locura, ni idea. Ni idea. Dios está loco. A veces se piensa así, hermanos. A veces. Pero murmurar es retroceder. Cuando murmuramos, declaramos que creemos más en nuestras circunstancias que en la soberanía de Dios. ¿Qué otra cosa no hacer en el momento de prueba? Rebelarse contra lo dispuesto por el Señor. Dijo el pueblo, designemos un capitán y vuelta para Egipto. Eso era rebeldía franca y abierta. La rebeldía es incredulidad en acción. La rebeldía es querer ser nuestro propio Dios. Eso es ser rebelde. ¿Cuántos casos hay de personas que se apartan del camino porque no les gusta lo que Dios puede permitir en sus vidas? Y razonan y dicen, al igual que Israel, creo que yo estaba mejor antes. Me estaba yendo mejor, tenía más amistades. Ahora que me he hecho cristiano ya me vuelcan la cara. Creo que me iba mejor antes. O esto también se revela cuando alguien decide hacer su voluntad aunque sabe que es pecado. Eso es rebeldía. Y recuerden, los rebeldes no heredarán el reino de Dios. Cuando yo sé lo que es la voluntad de Dios y a pesar de eso digo, no me importa, voy a hacer lo que yo quiero. El Señor aborrece el divorcio, pero no me interesa lo que el Señor aborrezca, me voy a divorciar. El Señor aborrece el adulterio, aborrece la fornicación, pero no me interesa, voy a ceder a mis deseos. El Señor aborrece los ojos mentirosos, pero no me importa, voy a mentir cuanto pueda para salir de mis problemas. Eso se llama rebeldía. Y los rebeldes no heredarán el reino de los cielos. No heredarán. Hay varios ejemplos de esto. Judas, por ejemplo. Judas fue un rebelde. Judas fue un rebelde. Y hay muchos casos en la Biblia donde algunos, habiendo estado en la fe, fueron rebeldes y se apartaron. La rebeldía nos cierra puertas. Aquí hay algo tremendo, Señor. Este ejemplo en Números 14 de Israel es un tipo en negativo de lo que Cristo sí es. Israel no pudo, eventualmente sí, pero en esta circunstancia no pudo hacerle frente a su duda, lo que Cristo sí pudo. Cristo no dudó, Cristo llegó hasta la cruz. Él no retrocedió, cumplió a cabalidad la voluntad del Padre. ¿Qué sí hacer en tiempos de prueba? Seguir confiando pase lo que pase. Recordemos las palabras de Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Josué y Caleb no negaron las dificultades, no las negaron. No fueron al pueblo y les trataron de dorar la píldora, como decimos aquí. No, ¿saben qué? Son medio endebles. Son medio debiluchos. ¿No? Sí, está complicada la cosa, pero el tema no es ese. El tema es que Dios está con nosotros. Recordaron la grandeza de su Dios.
Eso es lo que recordaron. Por ejemplo, Romanos 4, del 18 al 21, hablando de Abraham, una vez más, dice ahí, ¿no? De Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O como les comentaba hace un momento atrás, Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, es decir, aunque Dios me matare, en él esperaré. O un Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe no niega la realidad, no niega los problemas, pero se somete al poder de Dios. ¿Qué sí hacer en tiempo de prueba? Seguir creyendo que su voluntad es lo mejor. Seguir creyendo que su voluntad es lo mejor. El Señor les había prometido darles la tierra prometida. La clave era que ellos tenían que agradar a Dios. Si Dios se agradare de nosotros. Dejemos de tratar de entender por qué Dios hace todo lo que hace. Y dejemos que, como Lutero decía, Dios siga siendo Dios. Cuando tratamos de razonar todo lo que Dios hace, lo más seguro es que voy a caer en la incredulidad. Y no se trata de tener una fe nublada. Porque no es nublada, no es ciega nuestra fe. Sabemos en qué Dios hemos puesto nuestra confianza. Lo sabemos. Por ejemplo, estuvimos estudiando un poco de Daniel el otro día, 4. Pero recuerdan en Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. O saltando al Nuevo Testamento, pasaje que he citado muchas veces, Pablo pidiéndole por el aguijón de la carne, quítamelo Señor, quítamelo Señor, quítamelo Señor, 3 veces ya te vengo pidiendo y nada. Segunda a los Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O el propio Señor Jesús. Pasa de mí esta copa, Padre, si quieres, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. A veces la voluntad de Dios nos lleva al horno de fuego, pero recordemos que ahí también está Él. Ahí también está Él. ¿Y de dónde sacamos las fuerzas para enfrentar la prueba? De un solo lugar, de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4 del 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, ¿de dónde sacamos las fuerzas? De mirar a nuestro Señor, de mirar a Cristo. Y también tenemos que poner las cosas en perspectiva. ¿Quién nos está llevando a nosotros ahora sí, a nuestra tierra prometida? Y cuando hablo de esto, no es lo que dice, el Señor te está llevando a tu tierra prometida, al trabajo que te prometió. No, nada que ver. A la eternidad junto con Dios el Padre. ¿Quién nos está llevando allá? Donde toda lágrima será enjugada. Donde no habrá más lamento. Donde no habrá más pecado. Es el Señor Jesús. ¿Acaso su victoria no está ya garantizada? En esto debemos descansar. En este pasaje que hemos visto de Números, también podemos ver a Cristo en Josué y en Caleb, que se mantuvieron firmes, con fe, sin resignar ni un solo centímetro lo que Dios había prometido.
Así tenemos que permanecer. El pueblo fracasó porque dudó, pero nosotros vencemos cuando confiamos en el Señor Jesús. Él dijo claramente, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces recordemos, amados hermanos, lo peor que podemos hacer en tiempos de prueba es dudar. Es dudar. ¿Qué no hacer en los tiempos de prueba? No nos quejemos, no murmuremos, no nos rebelemos. ¿Qué se hacer? Sigamos confiando, pase lo que pase. Sigamos creyendo que la voluntad de Dios es lo mejor. ¿De acuerdo? Y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para sacar todas las fuerzas para atravesar cualquier prueba. Hemos de orar. Amado y bendito Señor, la verdad que muchas veces sobre este tema tenemos que venir en arrepentimiento a ti, Dios Padre, porque son muchas las oportunidades en las que de pronto se ha presentado una prueba y hemos querido tener una actitud de queja. Bendito Señor. Pero también te damos las gracias porque en esta mañana nos has mostrado a través de tu palabra cuán fiel eres, amado Señor. Y tú permaneces fiel si nosotros permanecemos fieles también a ti, amado Señor. El pueblo pudo haber tomado la tierra inmediatamente si te hubiesen agradado, amado Dios. Pero aún así, a pesar de su incredulidad, seguías mostrando misericordia para con ellos. Así eres también con nosotros, Señor. A pesar de nuestra incredulidad, muchas veces sigues intercediendo por nosotros, porque tu Hijo está a tu diestra, amado Señor, intercediendo por nosotros, amado Dios. Pero esto no es licencia para ser incrédulos, amado Señor. Que más bien nuestra fe no retroceda, bendito Señor. Que Padre, no nos concentremos en los problemas, nos concentremos en tu grandeza y en lo que está escrito en tu palabra. Que sin importar lo que estemos atravesando, todo nos ayuda a bien y en eso queremos descansar, bendito Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también decía Pablo. Padre, muchísimas gracias y te pido que salgamos de este sermón imbuidos de confianza y llenos de fe. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. La gracia del Señor sea con ustedes y espero que les ayude de mucho. Vamos a acomodar las sillas para el tiempo de la cena.